El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto y siempre le comento, en el cartel que anuncia el programa pone jóvenes escritores. Y vamos a hablar de jóvenes escritores. ¿Por qué? Porque hoy tenemos dos invitados en este programa, bueno, pues que son jóvenes escribiendo, y, bueno, son jóvenes también físicamente, aquí todos somos jóvenes, pero sí es verdad que llevan poco tiempo publicando, no escribiendo, porque escribiendo yo creo que los dos llevan muchísimos años, pero publicando. A mi derecha tenemos a Javier Santana, que bueno, ya ha entrado dentro del mundo de la publicación y ya tiene 2 libros publicados. Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Y a la izquierda tenemos a Aurelio Lorenzo Casimiro, que bueno, pues está a punto de publicar, ya tendremos tiempo de hablar, y bueno, un hombre muy relacionado con la cultura. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches a esta casa y a todos los televidentes que nos escuchan. Te diré telespectadores, porque eso de televidentes me suena a parapsicología, ¿no? O sea, bueno, de los videntes, ¿no? Porque además, pero la gente efectivamente llaman televidentes, pero eso me suena más a los programas estos que se llama y te dicen que las videntes te hablan, pero bueno, es solamente una aclaración cariñosa a los telespectadores. Vamos a hablar un poco de estos escritores jóvenes, es decir, de gente que empieza a publicar o está a punto de publicar, porque también tienen un hueco aquí en el enfoque. En el caso de Javier, bueno, pues empezaba a escribir en las redes sociales. Bueno, de ahí han salido muchos escritores en los últimos tiempos, y llega un momento en que un familiar muy cercano a él, muy cercano, por decir su pareja, su mujer, dice, bueno, pues, ¿por qué no escribes un libro? Todo lo que has escrito en esas redes, ¿por qué no lo publicas? Y ahí le surge la idea a Javier de publicar su primer libro. Esos pensamientos, esas reflexiones que fue haciendo a través de los años en las redes, bueno, pues lo plasma en un libro. Más o menos no me he equivocado. Es así, tal cual. El título, porque había que darle un título a esa batería de reflexiones. Ciertamente mi mujer Ingrid, fue la que me alentó y me invitó a decir, oye, que está muy bien esto de publicar en redes sociales, pero hazlo en formato libro, porque llega también a otro tipo de público que no te conoce, no sabe que tú escribes esto. Y de ahí surgió Senderos para Amar en el 2015. Es un libro que se lee fácil, no tiene muchas páginas, apenas 100 páginas. Déjamelo para que lo vea la gente.
con una ilustración de una artista naif muy considerada aquí en Gran Canaria, que es ella incluso nos publicó un texto maravilloso en la solapa, una dedicatoria. Igual ella ha ganado incluso varios certámenes, se llama Flor de Luca, y bueno, ahí un poco reflejó a ese personaje que de alguna manera soy yo, atravesando por los senderos del amor y repartiendo corazones, ¿no? Que pues yo siempre me he visto como un peregrino, soy amante del Camino de Santiago, y bueno, la idea era pues un poco llevar a la gente parte de lo que resuena en mi interior, y pues tengo un público muy cercano que me sigue, vinculado un poco con este tipo de literatura. Y sí, en el 2015 dimos a luz a Senderos para Amar, y por eso estamos aquí. ¿Y cómo fue las presentaciones? Fue mi primera aventura. La verdad es que me lancé. Esto fue autopublicación, ¿vale? O sea, en cierta ocasión creo que lo hemos comentado. Cuando te diriges a una editorial, en este caso fue Vive Libro, que está en Madrid, normalmente las editoriales, tú mandas un manuscrito, ellos lo analizan, lo valoran, lo ven, y lo primero que te preguntan es un poco la urgencia que tienes a la hora de publicar, porque tienen una cola de autores ahí que quieren que se les publique su libro. Y yo tenía muchas ganas ya de tener Senderos para Amar en el mercado, y bueno, pues ellos me hacen una propuesta para autopublicar, me invitan a presentar el libro en Madrid, en el Retiro, en la Feria del Libro de Madrid en el 2015, y para mí esa experiencia fue tremenda. La verdad que no tuve, aquí en Gran Canaria sí participé en alguna feria del libro, pero no tuve tantas presentaciones como con el segundo libro, que después cuando llegue su turno pues hablaremos un poquito de él, porque es otra línea totalmente distinta. Pero sí que me ayudó a identificarme, reconocerme y ver la posibilidad de que puedes estar ahí, ¿no? Uh-huh. Con la dificultad de que representa hoy en día, pues. Pero que bueno, que te ves dentro de esta estructura, sí, de escritores, y que dice, bueno, pues puedo estar. Puedes estar, sí. Sí, la editorial no se negó en ningún momento, me propusieron junto para el segundo libro, que fue otra editorial, porque eso te lo preguntas, o sea, depende un poco la urgencia que tenga, o te quedas en cola o autopublicas. Y bueno, yo como no quería esperar, pues decidí autopublicar. Uh-huh. Y luego ellos ya me dieron cobertura. Dice, mira, te vienes a la feria de Retiro en Madrid, pues ahí puedes hacer la presentación también de tu libro. Se hizo, estuve en un stand y bueno, se vendieron unos cuantos, porque bueno, en la feria del libro de Madrid siempre es multitudinaria, ¿no? Y hay mucha gente, siempre tiene que... Luego ya participé en alguna feria del libro aquí en Siete Palmas, y bueno, hice alguna que otra presentación más, pero bueno, no fue tan significativa como para con el segundo libro, que tiene otro... Perfecto. Hablamos de Senderos para Amar, ya sabes. Creo que lo puede todavía adquirir por ahí en alguna librería, ¿no? Sí, se puede adquirir, todavía está en la librería. Sí. Y si no lo tiene, siempre lo pueden pedir, que a través de lo que es la todo la distribuidora se puede. Aurelio, llevas escribiendo mucho tiempo. Sí, desde que era un niño. Pero nunca te dio por publicar. Decía, estos escritos son para mí. Efectivamente, participaba en concursos infantiles y juveniles literarios. En alguna ocasión fui premiado, uh-huh, pero prácticamente era para mi gozo, uh-huh, para mi gozo, el de mi familia, y bueno, era un disfrute, uh-huh, era prácticamente un disfrute. ¿Cuándo decides que oye, ¿por qué no puedo publicar? ¿Cuándo en tu mente empieza a trabajar la idea de publicar? Bueno, realmente comienzo
por publicar un libro en una situación especial, para una persona especial, y le dedico un libro como regalo, y bueno, es un detalle que no suele tener la gente. Se usaba este tipo de regalo en los años 30, en los años 40, en esa época. Y bueno, yo vuelvo a ese pasado y lo traigo a este presente, y comienzo nuevamente a escribir, a volver a escribir de esa manera que ya lo hacía, y intento, como dice mi amiga y escritora gran canaria Rosario Valcárcel, a mejorar esa escritura. Y bueno, en cierto momento de mi vida, en el año 2022, Javier Santana me propone, el compañero de profesión, me propone que si le presento su libro y le acompaño en la andadura de su nuevo libro, que es un cuento, Pepe Cañadulce, El hombre de acero inolvidable, que fue presentado en su tierra, en su ciudad, en su pueblo natal, en Santa Brígida, en la sala Lola Massieu. Y allí estuvimos, y justamente fue además un día insigne porque además de nacer el libro, nació su primer nieto, o sea que todos los astros se unieron y fue un día súper especial. A partir de ahí... Y otra connotación más también de ese día, que estaba la exposición de Néstor Dámaso del Pino, eso, efectivamente, que también será importante en algo será que... importante, es muy importante en la figura de Néstor Dámaso del Pino en nuestras vidas como escritores o como futuros escritores del siguiente trabajo que vamos a presentar en breve, porque él forma parte de ese trabajo. Su arte está dentro también de ese trabajo que vamos a presentar. Tenemos para nosotros un honor que un canario universal como es Néstor Dámaso del Pino, al igual que Rosario Valcárcel, participen dentro de ese libro, al igual que la ilustradora argentina Tete Ciriliano. Bueno, pues le propuse a Javier, después de llevar un tiempo presentando en las distintas presentaciones a Pepe Cañadulce, que si podíamos escribir algo juntos, y bueno, él aceptó ese guante y comenzamos a escribir. Él y yo pues nos reuníamos, escribíamos, y ahí bueno, ya estamos prácticamente con el libro terminado, y pocos detalles ya nos faltan para poder llegar, creo yo, que con el deseo de que llegue fin de año para poder hacer la presentación. O sea que... Y que todos los amigos escritores y que todos los amigos de la vida y la sociedad en general nos acompañen a este bonito encuentro con las letras canarias. Bien, nos acordamos, me acuerdo en este momento, disculpa que te interrumpa, de Ana, la compañera de Néstor Dámaso, que desde su tierra también nos acompaña siempre y nos pregunta por la edición del libro para intentar ponerlo en todos los idiomas posibles y pueda tener más difusión a lo largo del planeta. Bien, nos ha dado una extensión de ese libro que están preparando tanto Javier como Aurelio. Bueno, los libros en conjunto, bueno, no es muy habitual, pero sí es verdad que surgen. ¿Cómo se puede escribir cómo puede escribir un libro dos personas?
con diferentes pensamientos, con diferentes ideas. ¿Cómo se puede hacer, Javier? Es algo que ya nos lo han preguntado en diferentes ocasiones, ¿no? Porque bueno, en el entorno lo hemos ido comunicando y bueno, ha habido gente que dice, bueno, ¿y cómo se han puesto de acuerdo ustedes para poder escribir? Ciertamente no lo pensamos. Él me lo propone y bueno, yo un poco tomo la iniciativa, ¿no? No sé, también quizás a lo mejor sea porque ya venía de alguna manera un poco más rodado y le lanzo una idea, porque todo lo consensuamos, o sea, no es lo que uno quiera y el otro no, pero bueno, yo arranco y empiezo a crear una historia que a Aurelio le seduce, le gusta, se involucra, se ve y va dando sus pequeñas aportaciones hasta tal punto que se ha involucrado tanto que a día de hoy estamos esperando por una parte que él está finalizando dentro del libro, que consideramos que es importante. Y la verdad es que no hemos tenido, somos, como se suele decir en Canarios, bien llevados, ¿vale? En el sentido de que si él ve algo que considera que no es oportuno, me lo dice con respeto y con educación, lo analizamos, lo valoramos, y si hay que cambiarse, se cambia. Y si no es así, pues se dan los argumentos y las razones pertinentes. Entonces, en ese sentido, hemos ido comulgando bien. Sí es cierto que yo soy una persona más de establecer objetivos y plazos, ¿no? Porque si no todo se queda ahí en el veremos. Y ahí es donde quizás a lo mejor hemos encontrado algo de encontronazos, ¿no? Porque eso de los plazos le ha costado incluso salud, porque él le gusta ir pausada, ir a su ritmo y tiene una forma distinta, ¿no? a cómo yo proyecto y veo las cosas. Entonces yo ahí un poco me he tenido que adaptar a él, porque esto está para, entre otras cosas, para divertirnos, o sea, para primero nuestro disfrute y luego para intentar hacer disfrutar a los demás. Entonces yo caigo en cuenta que su ritmo es su ritmo, su tiempo es su tiempo, y el libro saldrá en el momento que tenga que salir, ni antes ni después. Entonces la forma de llevarlo es eso, respetando los espacios, los tiempos de cada uno y disfrutándolo. O sea, claro. porque durante todo este año los personajes que hemos ido creando lo hemos metido prácticamente en nuestras vidas y nos reímos con ellos y vemos situaciones en las que pensamos que los personajes están incluso en esas situaciones y lo hemos hecho como parte de nuestra vida. Y bueno, de esa manera ha sido la forma en que lo hemos llevado. O sea, también es verdad que, como bien dices, somos escritores jóvenes y bueno, estamos ilusionados y estamos más o menos, como se suele decir, a la par en el camino literario, ¿no? Y entonces las cosas las tienes que llevar de la forma que las tienes que llevar, con respeto, con diversión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es así como yo lo... No sé si Aurelio quiere... Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, y dejamos que Aurelio intervenga ahora. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos aquí en este especial del enfoque dedicado a escritores jóvenes o jóvenes escritores como Javier Santana y como Aurelio Lorenzo Casimiro. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Aquí de nuevo en este enfoque especial dedicado a los jóvenes escritores. Bueno, habíamos interrumpido porque iba a entrar Aurelio a opinar un poco de lo que decía Javier. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Javier es una persona preparada. Con Javier nos conocemos en torno a los 17 años y es muy fácil llevarse. Me viene a la memoria un personaje de la cultura canaria como es don Pedro Lescano, con el cual tuve una estrecha relación. Además fue presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, un gran ajedrecista y también un gran submarinista. Y él siempre decía: los héroes están en cualquier parte. Y Javier es un gran héroe. Él ha sabido en todo momento comprender mis situaciones, ha sabido llevarme, y yo he intentado también llevar todo lo que él ha querido transmitirme para que esta obra llegase a buen fin. Bueno, queda claro. Vamos a ver ese segundo libro. Sí. Dámelo por aquí, Javier. Pepe Cañadulce, el hombre de acero inolvidable, que no es inoxidable. Pepe Cañadulce, bueno, para quien no lo sepa, sobre todo los espectadores jóvenes, era un personaje. Antiguamente en las islas, en Gran Canaria concretamente, había personajes que no indigentes, ¿vale? Es decir, eran personajes especiales. Hablamos de Pepe Cañadulce, hablamos de Andrés el Ratón, hablamos de Lolita Pluma o Gilda, porque tenía dos nombres. Primero era Gilda, después se convirtió en Lolita Pluma. Gilda por lo de la película. Eran personajes, bueno, pues que estaban ahí, no hacían daño a nadie, no hacían... Y figuraban dentro de la leyenda urbana, dentro de lo que era la isla y en este caso la ciudad. Pepe Cañadulce, bueno, yo lo recuerdo con el voceador metálico que anunciaba el teatro chino, anunciaba cuando venían los circos. Además era muy simpático, todos los chiquillos detrás de él y él dando esas voces. Bueno, duró bastantes años. Pepe Cañadulce, bueno, él falleció en una residencia y recuerdo que le hicieron un reportaje en el periódico y bueno, era un personaje singular de Gran Canaria. Tú creas este libro, pero a Pepe lo integras dentro de un cuento, ¿correcto? Correcto. Es decir, no es la biografía de Pepe, no, sino es una ficción que tú has metido a este personaje entrañable de Gran Canaria, Pepe Cañadulce, dentro de un cuento infantil. Cuéntanos algo. Sí, ciertamente dentro de un cuento porque
porque el paso de los años de este personaje, para quien lo conoció, fue realmente un cuento. Él lo vivió como tal. A lo que tuvimos, o sea, yo también era muy niño cuando iba a las fiestas de la Atalaya de Santa Brígida, que bueno, Aurelio dijo antes que soy natural de Santa Brígida porque es el municipio, pero realmente soy de la Atalaya de Santa Brígida, del barrio de la Atalaya. Talayero, para más señas. Y entonces él todos los años, o sea, si él no llega en las fiestas de San Pedro, si no estaba Pepe Cañadulce, aquello no. Entonces bueno, fue un personaje muy entrañable para todos los que pudimos disfrutar de este último pregonero de las fiestas populares de Gran Canaria. Como bien indicabas, iba con su tambor y su bocina, que la fabricaba él mismo, ¿no? Entonces yo me lo traje a este tiempo, ¿no? La Fundación Mapfre celebra todos los años un certamen que se llama Cuentos Solidarios. Y yo quise, bueno, me presenté a este certamen con la historia de Pepe integrada en algo un poco más trascendental, como puede ser la esclavitud infantil o el bullying tan candente en nuestros días, ¿no? Porque él, por su singularidad, como comentabas, pues tenía su... no quiero emplear la palabra porque hoy está mal dicho el uso de esa palabra, pero tenía su deficiencia, ¿no? Entonces, bueno, la gente se burlaba de eso, a pesar de que él trascendió y fue más listo y más inteligente que toda esta gente, porque de hecho hoy hablamos de este personaje y de otros personajes que quizás quisieron pasarse de listo con él, nadie habla, ¿no? Entonces yo me presento a este certamen. Bueno, no se consideró que estuviera para ser premiado, pero sí lo envío a una editorial infantil que se llama Gunis, que está en Península, en Sevilla, y a través del arte de Teté Ciriliano, que ya lo nombró antes también Aurelio, que es una ilustradora argentina, logramos, bueno, pues hacer este cuento para recordar, traernos a la memoria a este personaje. Lo hemos presentado en diferentes colegios y la verdad es que con bastante aceptación, porque esto llama a los niños. O sea, si llamó en su momento físicamente, pues hemos logrado también traerlo a los niños de hoy, que con mucha avidez han querido conocer a este personaje popular. Se utiliza mucho argot dentro del lenguaje canario para hacerlo más nuestro. Y bueno, y aquí está, en su segunda edición. Tuvimos diferentes colaboradores, desde el Ayuntamiento de Santa Brígida, pasando por Galletas Bandamas, Adigrán y otras casas comerciales que figuran en el libro, que apostaron por esa segunda edición, ¿no? Y bueno, todavía seguimos, ahora posiblemente en el mes de octubre estemos presentándolo también en la biblioteca de Valleseco, que son las fiestas de las fiestas populares allí, de la manzana, creo que es la fiesta, sí, que se celebra allí. Y así es como nace con otra historia distinta de Senderos para Amar. Yo quise entrar en este certamen, no fue premiado, pero bueno, o sea, hubiera tenido menos alcance, sin lugar a dudas, porque el objetivo de la Fundación Mapfre en Cuentos Solidarios es que la edición que hagan, que hacen una sola edición, o sea, para esa ONG o esa obra social, y ahí se queda ya por los siglos de los siglos, ¿no? Mientras que a través de la editorial Gunis, pues ha tenido mayor trascendencia el libro. Se puede comprar en cualquier librería, etcétera, etcétera. Hemos hecho prácticamente presentaciones pues por diferentes puntos de la isla. Todavía nos quedan unos cuantos más, pero Aurelio ha sido testigo de la divulgación que ha tenido, ¿no? Yo, si me permite, José Luis, sí que no estoy de acuerdo en una cosa con Javier, y es que él dice siempre que no resultó agraciado con el premio. En eso no estoy de acuerdo. Fue una suerte que ese día no fuera premiado en el concurso de Mapfre, porque eso le dio al libro la posibilidad de salir al mercado de otra manera
y poder expandirse y poderle enseñar a toda la sociedad en general, a los niños, incluso a los mayores, volverle a recordar la figura de Pepe Cañadulce. A los menores, decirles que hay que vivir en valores, y a los grandes, recordarles que hay que ponerse en los valores adecuados, que los hemos perdido. Claro. Si hubiéramos, o si él en este caso hubiera ganado el certamen, ese libro hubiera sido de Mafre, y aunque él hubiera estado premiado, el libro no hubiera prácticamente ido a ningún sitio. Sin embargo, ahora él tiene su libro y está dando vueltas pues por toda Canarias, por todos los lugares. Hemos hecho muchísimas presentaciones y hemos estado en bibliotecas, colegios, y todo el mundo está loco con saber, ávidos es la palabra, todos los niños y mayores incluso, que nos vienen a contar: oye, que yo te puedo contar que un día Cañadulce estuvo, y nos cuentan la historia de la tortilla de los 7 huevos, el otro nos cuenta de cuando se quedaba en el portal de mi casa, o yo que puedo contar cuando lo vi en el pueblo de Firgas, de donde procede mi papá, etcétera, etcétera, o cuando lo vi bajando la avenida de Escaleritas, y como niños nos reíamos de él porque, pues bueno, pues tenía esa forma peculiar de vestir o ese poco aseo que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el Señor lo premió ese día, no dándole el premio de la fundación. Sí, sin lugar a dudas no hubiera tenido la misma trascendencia, ¿no? Hemos estado en la Feria del Libro de Las Palmas también. Hemos estado en la... Exacto. Y bueno, todavía nos siguen llamando de los diferentes municipios. Fíjate, hasta me parece que de TAC Televisión también llamaron. Sí, parece ser que sí. Sí, bueno, aquí en esta casa llamamos siempre a todo el mundo, sobre todo porque más esta casa, a través de su historia, de sus 30 años de vida, siempre ha tenido las puertas abiertas a los jóvenes escritores, a la gente que empieza. Podrá ser mejor o de peor calidad literaria, pero aquí todo el mundo tiene la puerta abierta, siempre con unas formas y con una manera. Y bueno, de hecho, yo le mostraba a Javier y a Aurelio la biblioteca que tiene esta casa, de todos esos libros que han presentado en esta casa, ¿vale? Es decir, esos libros de autores canarios que preside ahí en mi despacho, son todos de autores que han estado por esta casa, han dejado ese libro y ese libro se ha quedado ahí, bueno, pues un poco como archivo de lo que estamos diciendo, de ese apoyo, seas un escritor consagrado o seas un joven escritor que acabas de publicar, o como en este caso de Aurelio, que está a punto de publicar, y eso a nosotros nos encanta. Aurelio, ¿cómo ves tú la literatura de hoy? ¿Cómo ves este mundo? Porque es verdad que ahora todo el mundo publica, las redes sociales han ayudado a que todo el mundo salga al exterior, intente comunicar a través del Facebook o de Instagram o de cualquiera de esas redes, y todo el mundo, bueno, pues se ha lanzado a escribir, se ha lanzado a publicar. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso no es selectivo? Escribir siempre es bueno. Puede tener mayor o menor calidad. Yo no soy la persona adecuada para poder juzgar a nadie, pero sí animo a que todo el mundo escriba. Lo que sí me gustaría es que todos los que se consideren escritores estuviesen más unidos. Que veces cuando, años antes de la pandemia, recorría todas las ciudades de España, como persona tanto del mundo inmobiliario o de la cultura, veía que todos los compañeros, en el caso de la cultura, estaban muy unidos, tanto del arte escrita o de la pintura. Pero en Canarias esto lo veo de otra manera. No voy a decir que desunido, pero digamos de otra manera. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Aurelio Lorenzo Casimiro y con Javier Santana,
Estamos hablando de escritores jóvenes, estamos hablando de literatura. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque. Bueno, pues hablando de escritores jóvenes, tanto Aurelio Lorenzo Casimiro como Javier Santana, bueno, están empezando dentro del mundo de la publicación. En el caso de Javier, bueno, pues ya tiene 2 libros publicados, y en el caso de Aurelio, pues si no pasa nada, a final de año estará ya en las librerías ese libro escrito por los dos, tanto por Javier como por Aurelio. Bueno, es una historia muy singular, con un poco de humor, con un poco de acción, con un poco de todo un poco. Ficción y realidad, porque no con los nombres que van a ser todos ficticios, pero sí con situaciones que se han producido a lo largo del transcurso de ese libro y a través de esos capítulos. Bueno, promete por lo menos ser interesante. Después ya cada uno opinará de la calidad o no que tengan estos escritores jóvenes, como en el caso de Aurelio y de Javier, pero como decía Aurelio, hay que escribir. Otra cosa es publicar, ¿no? Pero escribir sí, yo creo que sí, que además es una de las maneras donde uno puede sacar ese interior, escribirlo. A lo mejor no tiene trascendencia, pero eso sale al exterior, se queda ahí, se quedan esas hojas, y yo creo que de alguna manera te sientes mejor al poder plasmar en ese folio lo que tú estás sintiendo o estás pensando o quieres transmitir, o incluso escribir un libro sobre novelas, ¿por qué no? A mí, bueno, yo soy un enamorado de la novela, me encanta la novela, posiblemente sea el género que me vuelvo loco, y desde los 9 años que llevo leyendo he leído muchísimo y sigo encantado. Javier, está ese libro que no vamos a mencionar ni siquiera el título, porque eso todavía está en sub judice, como dicen los juristas. Eso hasta que no tendremos la ocasión de tenerlos a los dos cuando salga ese libro publicado. Pero ya estás tramando algo nuevo aparte de ese libro. Aparte, bueno, como bien decía Aurelio, escribir siempre se escribe, o sea, no es o sea, eso va implícito, ¿no? El que tiene ese ánimo, ese deseo y se identifica pues con ese hábito, siempre tiene cosas ahí. Yo ahora mismo estoy en una fase de
de barbecho, ¿no? Si se lo puede llamar así. Llevo ya unos años cursando el grado de filosofía por la UNED. Estamos en el Ecuador. Y bueno, eso me lleva también dedicarle tiempo, ¿no? A leer el material que acompaña a cada uno de las asignaturas de ese grado, y a escribir en base un poco a todo ese material que tienes que trabajarte, ¿no? Porque bueno, siempre estuvo un anhelo y el deseo en mí de estudiar, o sea, la filosofía siempre ha vivido conmigo, ¿no? Y los clásicos están ahí para devorarlos en cualquier momento. Todavía no se imagina cómo quitaron en aquel momento la filosofía dentro de los estudios. Eso sí. Todavía nadie se lo cree. Yo creo que eso todavía está ahí, porque yo soy alumno, ¿no? de ese grado, o sea, lo estoy estudiando, con lo cual eso está ahí todavía. Sí, pero que en la enseñanza... En la ESO y en el bachillerato creo que sí, que he intentado erradicarlo, pero... no cabe en cabeza humana. Yo creo que al final se va a imponer, ¿no? Y se va a demandar. La filosofía forma parte de esta vida. Entonces, bueno, pues eso va muy por los tiempos, y los tiempos que estamos viviendo ahora mismo están bastante revueltos, ¿no? Y bueno, llegará un momento en que tendremos que volver otra vez al sentido común y a entender que hay ciertas cosas que tienen que ser parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues sigo escribiendo, ya digo, porque siempre tienes que dejar un hueco, tanto, o sea, leer, escribir, pero no estoy en ningún proyecto. Tengo ahora mismo presentado un libro a un certamen, eso sí. Estoy a la espera del fallo de este certamen, y para si no seguirlo llevando claro. Otros, ¿no? Porque es otro de mis objetivos, ¿no? Intentar lograr también, porque eso lo habíamos comentado antes fuera de antena, que es otro canal que está ahí, ¿no? No es fácil porque son muchos escritores, no es fácil. Y solo gana uno, ¿no? Pero bueno, la vida de por sí no es sencilla, tienes que probar, tienes que lanzarte. O sea, la peor ese libro, si no sale premiado, le buscarás otra. Le buscaré. O sea, intentaré durante un tiempo que tenga su recorrido en diferentes certámenes por ver si hay posibilidad. Y si no, bueno, pues sí, le buscaré cobijo, lo presentaré en manuscrito a otra editorial y veré si me lo publican o lo autoedito también, porque es ensayo, básicamente. Es más complicado. Pero bueno, las complicaciones están ahí para resolverlas. La verdad es que estoy y estamos bastante ilusionados con este proyecto que tenemos en común, y yo sé que eso nos va a llevar tiempo, y no solamente ya finalizar lo que es la obra, sino después presentarla a las diferentes editoriales, y luego después todo lo que es el proceso de presentación, que a Aurelio esa parte le encanta, porque es un maestro para eso. Pero bueno, hay que acabar todavía la parte que no pensábamos que a estas alturas se nos iba a atravesar con... Sí, se nos iba a dilatar tanto, efectivamente. Y fue... Ya nos están llegando algunas... Es en la parte... Porque lo que es, digamos, a decir verdad, el libro está finalizado, ¿vale? Pero hay una parte que Aurelio consideró que era importante incorporar en la historia, porque sin esa parte daba la sensación de que sobre todo la parte más biográfica quedaba coja, y la he llevado tiempo porque es, digamos, la parte del libro en la que él más se ha entretenido con este último parte del libro, ¿no? Pero bueno, va a merecer la pena, él lo está haciendo con ilusión y le está dando su trabajo, pero al final siempre el resultado es lo que impera. Ha servido para que
nos llamen de algunos medios de comunicación, incluso también para tras la presentación y el nuevo año venidero, si Dios nos da salud, poder hacer una presentación tanto en Argentina como en el Perú, que ya nos han llamado para intentar poder presentarlo. Y en cuanto a los proyectos que estaba preguntando, yo estoy con un poemario bastante extenso, dedicado a la antología dedicado a la mujer, Entonces ese es mi próximo proyecto, un poemario dedicado a la mujer. Bueno, hemos llegado al final de este programa dedicado a estos escritores jóvenes, tanto Aurelio Lorenzo Casimiro como José Javier Santana. Lo bueno del segundo apellido de Javier es que, como te sabes el primero y el segundo, sabes que es igual que el primero. Es más fácil. De estos dos escritores jóvenes, los caminos del Señor son infinitos, está claro. Y de repente, pues dentro de 10 años, estos dos escritores, bueno, pues a lo mejor están en la cresta de la ola, están escribiendo bestsellers y están a niveles internacionales, pero para nosotros lo que es importante es que tengan esa puerta abierta aquí a esta casa, de gente que empieza, ¿vale? Gente sana, buena gente, que son tanto Javier como Aurelio, y con esas ganas y esa ilusión de escribir, tenga los años que tenga, eso está claro. O sea, tú puedes escribir con 9 años e intentar publicar, que puedes intentar publicar con 50 o con 40 y tienes la misma ilusión. En este caso yo sí lo he notado, tanto en Javier como en Aurelio, muchísimas ganas de escribir y bueno, de transmitir eso que escriben, que salga a la luz pública, que se publique, y bueno, después ya estarán los críticos y estarán los expertos en señalar la calidad literaria de alguno de ellos, o de cada uno de ellos. Pero nosotros no somos jueces, nosotros somos una puerta que en 30 años quiere seguir abierta para toda esa gente que está implicada en hacer cultura, en hacer literatura, en intentar llegar a los demás. Yo creo que eso es una labor también social, porque el intentar llegar a esos pensamientos, esos escritos que uno hace, pues bueno, tienen un valor, y el valor social también que profesan. Por parte nuestra, bueno, pues decirle a Aurelio Lorenzo, o Aurelio Valentino Lorenzo Casimiro, que me he acordado yo de los dos nombres, porque además tiene la singularidad. Valentino le decía... Valentino me decía la esposa de Javier, efectivamente, que salió lo de Rodolfo Valentino. De Aurelio Valentín Lorenzo Casimiro, que bueno, tiene la singularidad de que sus 4 nombres, bueno, 2 son nombres y 2 son apellidos, o sea que no se nos va a olvidar. Desearte lo mejor. Tienes aquí la casa abierta para cuando se publique ese libro, que no hemos querido transmitir mucho de él, porque bueno, está ahí, está metido todavía en el almacén, no ha salido, y cuando salga al almacén va a tener también un lugar aquí. Gracias por todo, desearte lo mejor y habrá ocasiones de tenerte por aquí. Muy amable. Muchas gracias, José Javier, por abrirnos a la puerta del enfoque, y encantado de haber participado aquí un ratito y de volver a estar otra vez para presentar. Aquí tienen la puerta abierta para esa presentación del libro, o sea, tanto Javier Santana como Aurelio Lorenzo la tienen, y además vamos a tener el gusto de escuchar el título, que no hemos reprimido, lo sabemos, pero no hemos reprimido de decirlo, porque nos han hecho la indicación, pero de decir el título y de decir ese libro, que seguro la gente se lo va a pasar bien cuando lo lea. Gracias, Javier. De eso seguro. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues con las palabras de Javier Santana, de Aurelio Lorenzo, hemos terminado el enfoque por hoy. Hemos pasado un buen rato, vamos a entrar un poquito más de lo que estos jóvenes escritores están haciendo también por la literatura, y en eso hay que apoyarlo. Después ya la gente decidirá si son buenos, son malos, o son excelentes, o son maravillosos, pero hay que darles esa oportunidad para que puedan salir a la luz pública. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias.